Muy buenos días, amigos y amigas, soy Víctor Flores, les saludo desde la terraza del Hotel Caribe Internacional, donde esta mañana estamos transmitiendo nuestro programa Sigvalpacal, Dialogando en el Jardín, y saludo con gusto a mi amigo Joaquín Pacheco. Muy buenos días, Víctor. Muy buenos días, amigas y amigos, todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Nosotros somos Dialogando en el Jardín y vamos a darle la bienvenida a nuestro amigo el licenciado Eduardo Pacho. ¿Cómo estás? Muy buenos días, gracias a todos, gracias por sintonizarnos y gracias a ustedes por la invitación como siempre. Muy bien, pues yo también quiero saludar a nuestro amigo Julio Durán, otro de nuestros panelistas aquí en Sigvalpacal. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias a los amigos que nos acompañan, que nos hacen el favor de vernos. Por supuesto, muy buenos días, Eduardo Pacho, nuestro amigo Joaquín Pacheco. Muchas gracias por la invitación una vez más a este programa. Estamos transmitiendo desde la palapa del Hotel Caribe Internacional en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. Vamos a un breve corte y regresamos. Bien, amigos, ya estamos de regreso aquí en la terraza del Hotel Caribe Internacional, donde estamos transmitiendo su programa Sigvalpacal. Ya está con nosotros el diputado priista José Luis González Mendoza, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas en el Congreso del Estado. Diputado, muy buenos días y gracias por venir a este programa. Gracias, Víctor, pues muchas gracias por la invitación a este programa, que ya tengo que aprender este idioma, porque ya si voy a ser representante de, ahora sí, de Asuntos Indígenas, pues más o menos debo de comer este lenguaje, y bueno, al Sigvalpacal, ¿verdad? El valor del diálogo. ¿Qué quiere decir Dialogando en el Jardín? Dialogando en el Jardín. Bueno, pues gracias a Joaquín, obviamente al amigo Julio, Eduardo, gracias por la invitación a este programa, y bueno, pues obviamente ávido de ver cómo vamos a tener esta dinámica el día de hoy, ¿no? Y un saludo obviamente a todo el auditorio que nos está viendo por las redes, ¿no? Donde están viendo el canal, y un saludo a todos los patrocinados. Muchas gracias. Bueno, estamos con el diputado José Luis González Mendoza, quien es diputado por el sexto distrito local del Congreso del Estado. Amigo diputado, gracias. Yo tengo el gusto de conocerte de hace aproximadamente entre 16 y 17 años, cuando colaborabas con el ingeniero Jorge Palma en la COJUDEC. Posteriormente te fuiste al tema de educación con Cecilia Loría, si no me equivoco. Sí, así es. Y posteriormente fuiste catedrático en la Universidad del Caribe. Así es. Quisiéramos saber, nuestros amigos aquí Dialogando en el Jardín, cómo es que se da el vínculo de tu carrera administrativa en el gobierno hacia el partido. Quisiéramos saber quién te apadrinó y cómo se da ese punto de encuentro que hoy en día sigues fuertemente como diputado local. Gracias. Pues bueno, es una historia un poco, no complicada, pero un poco como lo que han vivido muchos jóvenes cuando son estudiantes en las preparatorias y en las universidades, que son inquietos, que siempre suman a la unidad de los grupos estudiantiles. Y de hecho yo creo que todo inicia ahí, porque éramos jóvenes inquietos, siempre mi convicción ha sido la de unirnos para defender causas o abanderar algunos eventos, actividades o líderes que de alguna manera en su momento querían ser parte de las dirigencias del tecnológico, de las preparatorias. Y nace ahí pues un poco la idea de participar en lo que es la política estudiantil, por llamarle así, ¿no? Y a partir de ahí, en los gobiernos de Mario Villanueva, que era alguien que se involucraba mucho con los jóvenes, debo decirlo, él participaba muy activamente con los jóvenes, interactuaba muy fuerte con los jóvenes, tan es así que nos invitaba periódicamente ahí a su despacho. Pues nos empieza un poco a platicar de lo que es el PRI, ¿no? Lo que era el PRI. De alguna manera yo no me dejé apadrinar, fíjate qué paradójico va a ser esto. Yo era un joven que no era inquieto, me gustaba la política, pero como que no me gustaba mucho en ese momento lo que era el Frente Juvenil, porque fui invitado a ser parte del Frente Juvenil. Yo me veía un poco más en otro estilo de trabajo político, y fue como que de alguna manera realmente no tuvimos un padrino como tal. Más bien fue en el propio ejercicio de participar el que me fue dando las oportunidades poco a poco, que de hecho tardaron, pues, si tú lo ves en algunos políticos actuales, algunos, pues muchos decimos dar el brinco rápido o cómo le hicieron, siempre hay esa reflexión alrededor de ellos,
Pero yo fui alguien que realmente buscaba formarme en este ejercicio, prepararme académicamente también. Nunca quise dejar mis estudios por la política, porque había mucha gente que en un salto oportuno, en alguna relación, como tú bien dices, apadrinada, dan el salto, se vuelven secretarios, subsecretarios o administrativos, no lo sé en ese momento, y dejan la escuela o dejan los estudios. Nosotros no, pensamos más en cultivar lo académico, lo familiar, y en su momento pues fue realmente una semilla, como tú bien dices, de esos años precisamente, hasta que hoy en día pues tengo una oportunidad de un cargo público político, debo decirlo, es el primero que tengo en mi carrera, y espero que no sea el último. Pero la verdad es que muy contento y creo que fue prudente la decisión que tomé en esos tiempos, ¿no? De ir poco a poco formándome. Fui parte de muchas gestiones gubernamentales, como bien dices, y la verdad, pues en toda la idea fue participar. Obviamente soy muy institucional, sí traigo muy fuerte el emblema del partido en mi corazón. Es un partido que me ha dado mucho, que me ha dado muchos amigos, muchas alegrías, mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucha disciplina, mucha prudencia, mucha convicción, o sea, tantas cosas alrededor de lo que es el ejercicio de la política, pero que todavía estoy en ese proceso de formación. Yo creo que no he terminado, hay muchas cosas que quiero aprender, quiero disfrutar ahorita la legislatura, quiero aprender para que más adelante, pues, seguir apoyando tanto a amigos talentosos que quieran seguir en la carrera política que de este municipio, del estado, como en la propia, ¿no? Pero creo que en el ejercicio de ayudar, te ayudas a ti mismo. Entonces siempre he tenido esa filosofía y bueno, pues más o menos te platico, no fue un padrino como tal. Yo te diría que ya adentrado entre el gobierno de Félix González Canto y Roberto Borges, bueno, sí, ya con ellos tuve una relación muy estrecha y me dieron oportunidades mucho más significativas que tal vez hoy rinden frutos en esta diputación. Diputado, pues, qué bueno tu trayectoria que llevas, mucha haya sido con gobiernos priistas. Ahora llegas a la legislatura, a la 15ª legislatura, con un gobierno, pues, adverso, ahora ustedes como fracción parlamentaria son de oposición. ¿Cómo va a ser el trabajo de los priistas en el Congreso y cómo va a ser la relación que tengan ustedes también con el gobernador del estado? Primero, la relación va a ser muy respetuosa, no solo porque el ejercicio propio lo requiere, el ejercicio político, sino porque yo soy un hombre respetuoso. O sea, y lo quiero asumir así porque los que me han conocido saben que siempre mi personalidad ha sido de respeto, de comunicación, de diálogo, de comunicación, de conciliación. Y no voy a cambiar por el hecho de ser diputado. Yo quiero seguir siendo el mismo José Luis que conocieron desde sus inicios, desde su arraigo hasta el que soy hoy ahora. No me cambia el ejercicio, el que tengo hoy pues le llaman mucho esa investidura de diputado. Tan es así que a mí lo que me gustaría es más que me digan siempre José Luis. Yo en las redes sociales siempre les digo, díganme José Luis, no me digan diputado, porque realmente diputado pues en el Congreso. Después de salir, digamos, de tu oficina, tú dejas de ser el director, en tu casa eres el papá, con los amigos eres el amigo, y así debe ser uno, siempre en la relación que interactúas debes de guardar sus orígenes. Y bueno, primero pues es de respeto ahí en la legislatura. La realidad es que triste por lo que sucedió, porque realmente creo que en los votos ganamos nosotros la gran comisión, ganábamos el Congreso. Lamentablemente en las negociaciones, pues bueno, no se dio así. Hubo ya diferentes opiniones una vez que ya fueron diputados, pero creo que en los votos ganamos la gran comisión, ganábamos el Congreso. No se dio en este ejercicio democrático. Yo lo decía en las entrevistas, es un tema de aritmética, nos ganaron, simplemente ahí por mayoría. Y bueno, hoy en día, pues lo que hay que hacer es un ejercicio responsable, vuelvo a decirlo, ayudar a Quintana Roo, ayudar a Cancún, quitar el tema partidista. Yo todavía veo a muchos diputados que suben a la tribuna a ejercer más el tema partidista que el ejercicio por Quintana Roo, por Cancún o por los demás municipios. Y yo estoy más en ese tenor, el ver por Quintana Roo, por Cancún, que obviamente me debo a él, al Distrito 6, pero en sí a Cancún, aunque sé que soy un diputado de Quintana Roo. Y tenemos que hacer un ejercicio responsable. Cuando ves las cosas para bien, no tienen por qué tener discusión, ni tener por qué asumir posiciones radicales ni anárquicas. Hay que sumarnos a las propuestas de cualquier diputado que sean en beneficio de Quintana Roo, y esa va a ser mi filosofía de trabajo en esto, de trabajar en equipo. No es un diputado, somos 25 diputados, y hoy en día ustedes no sé si han visto en las últimas sesiones, pues hemos estado de manera unánime participando y votando por iniciativas que de alguna manera para muchos eran controversiales. ¿Por qué? Porque hay una madurez en el ejercicio. Tenemos que pensar en esto. Hay una página hacia atrás en la historia de Quintana Roo, que las juzguen la historia, que las juzguen las instituciones. Se dice, se rumora y se comenta, pero no hay nada legitimado ni comprobado. Yo soy muy respetuoso. Hasta que las instituciones no se promulguen de forma legítima en el derecho de cada uno de su obligación, nosotros solo tenemos que tomarlo como un rumor, como un comentario. La realidad es que hoy vivimos algo histórico, es cierto, sobre todo para los que somos priistas, pero lo veo como un ejercicio sano.
creo que ahorita lo que hay que hacer es trabajar de manera responsable, trabajar en lo individual y en lo colectivo, como lo digo, para que la gente, la que decide el futuro, cuál será su decisión en la próxima elección 2018, que está muy cerca, y que obviamente todos los que estamos en el ejercicio político sabemos que ese indicador está a la vuelta de la esquina, ¿no? Bueno, yo quiero hacer un comentario muy respetuoso. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice el diputado José Luis González respecto a que no tiene un padrino político. Todos quienes lo conocemos sabemos quién es su padrino político y por qué llegó al Congreso del Estado. Y eso se llama su trabajo. El padrino político de José Luis González es el trabajo que lo respalda de hace muchos años y por eso mismo tiene una gran responsabilidad. Quienes conocen a José Luis González y lo han visto lo conocen como un hombre sincero, de frente, y eso le ha generado muchas simpatías, pero tiene un gran peso encima como diputado, una gran responsabilidad de responderle a esa gente. Efectivamente, se cierra una historia de Quintana Roo en un episodio, pero se abre una nueva, donde es la gran responsabilidad, sobre todo de los priistas, de ejercer con mucha responsabilidad el cargo que el pueblo les ha conferido, aunque suene muy trillado, pero esa es la realidad. La realidad, claro. Tan es así que es una realidad que tenemos un gobernador de una coalición PAN-PRD, tenemos un presidente municipal del Verde Ecologista, tenemos diputados del Partido Revolucionario Institucional. Entonces, sí es por la decisión del pueblo quien les ha depositado su confianza, y por eso, José Luis, de verdad te digo, primero que nada, como amigos, sí, gracias. Ojalá que no nos defraudes, porque muchos creemos en ti. Ya es importante que se le responda al pueblo, que los diputados asuman a conciencia en el momento de la votación de las iniciativas o los puntos de acuerdo que se presenten en el Congreso, que respondan a los intereses de la ciudadanía, y que hay un gran reto además que tenemos que aprender. Yo soy priista y nunca lo voy a negar, y yo espero cumplir mi plena convicción de jamás renunciar a mi partido, pero yo creo que tenemos que aprender a que no hay línea, a que la línea la dicta la ciudadanía, a escuchar de verdad el sentir del pueblo, y hay muchos temas, y quiero poner uno sobre la mesa muy importante. El PRD, a través del diputado Emiliano Ramos, plantea, obviamente, una copia, y que se vale copiar lo bueno, pero no deja de ser una copia de lo que sucedió en Jalisco, y que después el gobernador priista de Yucatán también puso en el debate, que es la eliminación del fuero constitucional, bien por el diputado, bien por la ciudadanía de Quintana Roo, que se va a dar en Quintana Roo ese tema. Pero yo sí les pediría a los diputados priistas, a todos en general, pero más a los diputados priistas, que no se limite la eliminación del fuero constitucional al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. La eliminación del fuero constitucional tiene que ir hasta el Poder Judicial, porque ciertamente, y eso es muy sabido, y han habido casos muy sonados a nivel federal y en algunos estados de la República, donde la conducción de los jueces, la conducción de los magistrados no ha sido de la mejor. En Quintana Roo hay casos, no podemos cerrar los ojos, y entonces empezaríamos mal a escribir esta segunda etapa de la historia del Estado, de la historia política. Hay que reconocerlo y decirlo con todas sus letras. La eliminación del fuero constitucional tiene que ser parejo para los tres poderes de la Unión: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. Solamente de esa manera vamos a poder meter al cauce la actitud de muchos funcionarios, que en Quintana Roo también hay que señalarlo. Ciertamente, como tú dices, siendo respetuosos de los procedimientos jurídicos y legales, y que las instancias correspondientes hagan su trabajo, pero cuando la voz del pueblo señala, es porque hay evidencia de los hechos. Y no podemos negar que en Quintana Roo, de todos los partidos que han gobernado, porque ha gobernado el PRI, el Verde y el PRD, a nivel estatal el PRI, y en los municipios el PRI, el Verde, el PAN y el PRD han gobernado, en todos los casos se han dado actos de corrupción.
Entonces, sí tiene que haber una eliminación del fuero constitucional pareja para que entonces los funcionarios entendamos que nos debemos al pueblo y que estamos en las mismas circunstancias que el pueblo. Ojalá que ustedes hagan un papel que corresponda a las expectativas de esta ciudadanía quintanarroense que hoy hizo un llamado clamoroso con el resultado de la votación de que quieren un cambio de actitud. No se trata solamente de un cambio de partidos, se trata de un cambio de actitud de los funcionarios, de los servidores públicos, desde el policía hasta el titular del Poder Ejecutivo. Yo creo que tienes una gran responsabilidad, pero yo no dudo que lo vayas a lograr. Eres un buen hombre, eres un político comprometido y ojalá que al término de tu gestión como diputado, pues te ganes el reconocimiento de los votantes y, ¿por qué no?, tengas derecho a aspirar a la reelección. Gracias, Julio. Te agradezco mucho. Y sí, coincido contigo en muchos aspectos. La realidad es que el tema del fuero creo que es algo importante ya, el que nosotros políticos no prescindamos de él, porque el que hace bien las cosas no tiene por qué temer, por principio de cuentas. Yo creo que este ejercicio que estamos haciendo democrático ahí en el Congreso con respecto al fuero, seguramente va a proceder, va a trascender. Y estoy de acuerdo contigo, sobre todo en el Poder Judicial, que de repente es quien es el rector en este tema de la legalidad, y de alguna manera ahí es donde a veces se da más la ilegalidad, ¿no? Es donde a veces es más discutible el ejercicio de la legalidad. Pero bueno, yo creo que ahorita ya está en comisión el tema, seguramente poco a poco irá trascendiendo mayor información sobre ya la iniciativa tal cual, que se suba a ley para que de alguna manera sea publicada en el periódico oficial. Pero estamos de acuerdo, de hecho eso ya es un tema discutido en las fracciones parlamentarias que seguramente va a trascender en los próximos años para beneficio de los quintanarroenses, ¿no? Muchas gracias, José Luis. Yo no tenía el gusto de conocerte, pero bueno, bienvenido al programa. Gracias. Tengo algunos antecedentes de tu trabajo que has hecho aquí en el municipio, el cual, bueno, tengo 34 años de ser parte de él. Pero bueno, creo que en algunas partes, en la parte deportiva, sobre todo en la que tú estuviste aquí en este municipio, siento que se quedó a deber un poquito. Siento que el recurso hacia el deporte no fue para todos. Creo que se apoyó muchísimo más al deporte del fútbol. Aquí hay un deporte que es el fútbol americano, que se le ha dejado de apoyar. Es un deporte que ha sido muy golpeado. Es un deporte que yo he practicado desde hace mucho tiempo y no se le ha podido dar ni un campo, no se le ha podido dar ni un patrocinio y me refiero a la parte de abajo, no a los Leones de la Náhuac, no, sino a la gente que realmente practica el deporte aquí en el centro de la ciudad. Es un deporte bastante abandonado y espero que ahora que te toca la parte de la parte indigenista no se haga de lo mismo. Creo que la parte indígena es una situación muy lamentable. Creo que el pueblo está muy golpeado, el pueblo está muy abandonado y creo que va a ser una chamba bien importante para ti, porque tú mencionabas la parte de la línea. Creo que todo político de alguna forma tiene línea. No podemos negar que vamos caminando por la vida libres, porque no es así. La verdad es que siempre se le debe al partido una rendición de cuentas y nos hemos equivocado, porque al que se le tendrá que rendir cuentas será el pueblo y es algo que no lo hemos hecho. Entonces, ojalá que en verdad en esta nueva parte del gobierno, tú como diputado, se pueden hacer unas cosas mucho más abiertas y realmente se le pueda dar la atención al pueblo, porque se le ha abandonado y creo que es el momento de que ellos reciban. Siempre han estado ahí para el voto, siempre se le ha coaccionado, siempre se le ha ofrecido, pero siempre se le ha olvidado. Entonces, ojalá que en esta parte que te toca de los pueblos, tú le metas kilos, porque sí es un lugar muy golpeado. Sí, bueno, mira, primero, Eduardo, con respecto al tema del fútbol americano, tal vez te contradigo un poco, pero te explico. El tema del disfrute del deporte en lo que fue la admisión pasada creció mucho. Y tratamos obviamente, de no solo casarte con el deporte que de alguna manera uno simpatiza o quiere mucho, ¿no? Ciertamente el fútbol es el deporte, pero no es un deporte que de alguna manera haya crecido en esta admisión, es el deporte herencia del fútbol mexicano. El fútbol es un deporte nacional, es el deporte número 1 en México, o sea, ni siquiera es algo que yo te pudiera decir creció con nosotros. Y había una deuda muy grande con el fútbol el deporte más popular del país, que era el fútbol. Cuando yo tuve la oportunidad de venir aquí en los años 80, 90 a Quintana Roo, en específico a Cancún, precisamente cuando me tocó en la Cojudec, que veíamos algo de deporte también, te hablo de canchas llaneras, que hoy en día, gracias a Dios, algunas se convirtieron en canchas de pasto sintético. Había una deuda muy grande con esos presidentes de liga que los conocemos de hace muchos años. El fútbol americano es un deporte que fue creciendo poco a poco, ya a partir yo recuerdo más, en esas épocas ya había fútbol americano, jugaban en el Andrés Quintana Roo precisamente, donde hoy es el estadio, pero no era tan grande como hoy en día. Tuvo una explosión muy grande en la categoría Lingerie, lo que es el tocho bandera y diferentes modalidades.
¿Qué tiene de diferencia el fútbol americano con diferencia del fútbol soccer? Para poderlo arropar popularmente. Que el fútbol americano gusta de tener su cancha sede y su cancha de entrenamiento. No sucede así en el fútbol soccer, donde en una cancha juegan hasta 40 equipos. En una cancha de fútbol americano te quieren jugar solo el equipo sede y lo quieren de entrenamiento. Entonces, el horario que necesita el fútbol americano es mucho más amplio. Y obviamente, pues, la demanda, cuando tú estás de funcionario, tú buscas la relación costo-beneficio. Y obviamente, el que mayor demanda de deportistas tiene es el fútbol. El segundo es el básquetbol, luego el voleibol. Pero, ciertamente, entre el básquetbol y el fútbol ya creció muchísimo el fútbol americano. Ciertamente, un equipo que agarramos de manera semiprofesional, que es estudiantil, pero al final cuentas es lo más profesional que hay en el país, fue el de la ONEFA, que es Leones Anáhuac. Un equipo que también, aunque tienes razón, no es hablar de ello, pero que de alguna manera es como que la parte elite, y como que a donde todos aspiran jugando en la fase, es hacia los Leones Anáhuac. Entonces, era muy importante para nosotros defender esa plaza, porque aparte es el único referente a nivel peninsular con un equipo de esa categoría. Me siento muy satisfecho que ese equipo lo podamos haber rescatado y que además va a trascender con la administración de Roberto Estrada, porque es algo que ya se platicó. Y quiero decirte que es el referente para todos los de la fase. Tan es así que es de donde, de alguna manera, Marco Matos pues hace el visoreo para poderse nutrir de jugadores, ¿no? Que faltan muchos campos, sí. Lamentablemente, Patrimonio Municipal nos sentamos muchas veces con ellos para ver cuántos campos más podríamos acceder para nutrir precisamente al fútbol americano. Lamentablemente no tenemos ya tantas áreas verdes para convertirlas en espacios deportivos. Y las que tenemos, bueno, ciertamente la mayoría ya están muy casadas con gente que practica fútbol y hasta béisbol en algunos campos. Entonces era muy difícil abrir espacios en tiempo para ellos. Y la otra debilidad que encontrábamos con los que juegan fútbol americano es que ellos no les gusta practicar mucho el deporte en algunas colonias o regiones. Todos querían en áreas preferenciales de la ciudad. Ahí todavía se limitaba más el espacio. Deporte. Yo quiero abonar un poquito al comentario del diputado. Yo tuve la oportunidad de ser regidor, presidente de la Comisión de Deporte, y efectivamente, lamentablemente, no se ha regulado, y los intereses que hay en torno al deporte en todos los sentidos y en todos los ámbitos, desde los presidentes de ligas, las asociaciones estatales, etcétera, y no se diga en las federaciones. Bueno, vimos los resultados a nivel nacional en las Olimpiadas, sí. El conflicto de intereses tan grave que hay al interior del deporte, eso no ha permitido una regulación real de fondo, y por supuesto que es un reto muy grande que vencer. Sí debo de reconocer, yo siendo regidor de deportes, hubo algunas acciones que se hicieron importantes, pero sí hubo mucho se dejó mucho por hacer, pero sí debo de reconocer sin ningún afán que en la administración pasada sí hubo un gran avance en el deporte. No sin pretender ser defensor de oficio, pero sí puedo abonar al tema con conocimiento. Yo tuve la oportunidad de conocer a fondo, porque en ese entonces a mí se me permitió no solamente ser el regidor de deportes que por mandato popular obtuve el cargo, sino que me metí mucho a la operación. Hay dos temas muy pendientes en el deporte, es estructurarlo mejor y reformarlo. Son los dos grandes temas del deporte que hacen falta. Y creo que dejar de hacer palcos en los estadios. Entonces, el de Tigres. Estamos transmitiendo desde la palapa del Hotel Caribe Internacional de aquí en Cancún. Hoy nos acompaña el diputado José Luis González Mendoza. Vamos a un breve corte y regresamos.
Bien, amigos, ya estamos de regreso aquí en la terraza del Hotel Caribe Internacional, donde estamos transmitiendo su programa Sigbal Pacal. Seguimos en la entrevista con el diputado José Luis González, a quien pues no podemos dejar pasar de hacerle las preguntas pues de rigor, como son pues la cuestión de lo que pasó en el Congreso, diputado. ¿Qué le pasó al PRI, a la bancada priista? ¿Qué le pasó? Parece que lo chamaquearon, que lo madrugaron en la cuestión de las comisiones y sobre todo pues en la creación de la mesa directiva, de la presidencia de la gran comisión. ¿Qué pasó, diputado? Platíquenos usted qué fue lo que sucedió en este debate. Mira, siempre que me preguntan eso, le digo que le pregunten a los que no votaron a favor, ¿no? Porque ellos tienen sobre todo más clara el por qué no votaron a favor de los que éramos mayoría, digamos, a conciencia, ¿no? Por la alianza que se había dado. De alguna manera, pues he platicado con algunos de ellos, he interactuado con algunos de ellos, tienen sus razones muy justificadas, obviamente. Pero creo que con toda convicción, y lo he dicho, ellos lo saben, se lo he dicho de frente, pues creo que debieron haber jugado con la institucionalidad por la cual habían llegado al Congreso. Es lo único que les dije, ¿no? Y una tristeza que a mí me dio, independientemente de que nos habían ganado por la Gran Comisión, porque también el tema de la Gran Comisión era un tema de medición de fuerzas. Yo sé que los intereses alrededor de la Gran Comisión es por la administración de los recursos. No hay mayor justificación más que es el poder del Congreso, ¿no? Pero, de veras, si nos quitamos esos paradigmas, yo creo que a mí me hubiera gustado que el que dirigiera la Gran Comisión fuera alguien que hubiera ganado en las urnas. No estoy en contra de los preliminares porque también están fundamentados por ley y obedecen a una fórmula. Al final terminan siendo parte de una votación, solo que a través de la fórmula. Pero desconocen la necesidad en campo, en la calle. Nosotros tuvimos que sudar 40 días casi para ganar ese voto. Fue una elección difícil, complicada, tal vez para algunos más, para otros menos, pero de alguna manera sí me hubiera gustado, y no importa de qué partido, lo digo claramente, pero que alguien que hubiera ganado de mayoría hubiera estado en la Gran Comisión. No sé, ese sentido de haber sufrido la elección, no digo que tal no la sufrió como plurinominal, pero creo que el haberse desgastado en campo, el haber hecho el ejercicio democrático de convencer, de escuchar, de sudar, de recibir algunas quejas, pues hubiera poco sensibilizado el que estuviera alguien sentado en esa silla. Es un tema personal, de gusto, ¿no? De preferencia. Pero bueno, la democracia así es, así están las reglas del Congreso. Y pues solo te diría eso, o sea, realmente yo no puedo justificar lo que hicieron ellos. Ellos mismos son los que tendrían que darle cuentas a la ciudadanía. Me preocupó más la posición del PANAL, más que la de cualquier otro, porque pues, el PANAL de alguna manera llegó a diputado por voto priista, en Bacalar. Y el haber hecho eso al cuarto para allá, pues si no hubieran sido diputados, creo que esto ni siquiera en ese tenor lo hubieran negociado ellos, ¿no? Pero una vez que ya son, cambia la personalidad, cambia la negociación, cambia todo, y eso no se vale. Creo que las negociaciones antes de ellas se habían hecho, se habían acordado, la plataforma política que defendieron fue la nuestra. Entonces eso de cambiar después de que ya soy diputado por otras decisiones, que además se malinterpretan, se perciben en diferente forma, en otro tenor, ni siquiera social, que dijeras por Quintana Roo, no. Son en otro tenor, y eso lo digo claramente, y ellos lo saben, ¿no? Respeto lo que sucedió, lo he manifestado así de frente a ellos, y haremos un ejercicio respetuoso, aún con toda esa sapiencia. Yo espero que en sus decisiones futuras, o sea, obviamente, pues sean en favor de veras de Quintana Roo y del estado o del municipio que sean origen. Y si no, pues obviamente, como lo dice nuestro juramento, que la ciudadanía nos lo demande, ¿no? Al final la ciudadanía es la que nos dará ese juicio si tuvimos razón o no en las decisiones que tomamos. Pero yo creo que el Congreso va a tener muchos matices durante el camino y solo esperemos que ayuden fuertemente al Ejecutivo, porque el gobernador Carlos Joaquín tiene que hacer algo muy bien por Quintana Roo, muy bien por Cancún. Se lo demandó el pueblo, el voto obviamente se lo dio. Yo lo diría que en razón del voto él tiene un mensaje muy claro de los ciudadanos. Y espero que la capacidad de sus funcionarios, porque ahorita ya algunos que nombró ya fueron discutidos, muy discutidos, y algunos yo tengo antecedentes y no quiero entrar en materia de quiénes, pero ojalá le ayuden en el ejercicio de gobierno, porque sí queremos que le vaya bien a Quintana Roo. Yo quiero que le vaya bien a él, obviamente. Y cuando venga la discusión política de la votación, ese es otro ejercicio. Por eso digo, el que debe valorar es el ciudadano. Pero si las cosas les están haciendo bien, hay que aplaudirlas. La oposición, cuando nosotros éramos partido oficial, también se portó a veces respetuosa. Muy poco, si tú te acuerdas en la historia, habían ahí nombres, pero la verdad yo creo que la oposición en su momento jugó bien también. Es que no teníamos con qué. La verdad es que al final del día siempre el PRI gobernó, el PRI siempre fue el dueño del balón, y nosotros no teníamos cómo rebatir, no teníamos esa opción. Por eso me llama mucho la atención lo que tú decías de las comisiones. No, las comisiones siempre fueron mandadas por el PRI durante muchos años en Quintana Roo. Y ahora me extraña que entonces se sientan ustedes como relegados
cuando al final del día ustedes lo hicieron durante muchísimos años. Entonces no creo que tengamos ni siquiera que entrar en ese tema de qué te dieron y qué no te dieron, porque al final del día lo hicieron ustedes por muchos años. Creo que lo más importante y lo que siempre les he recalcado es, tenemos que ver por el beneficio de la ciudad, tenemos que ver por el beneficio del pueblo. Lo que tú decías, vienen unas elecciones importantes en el 2018. No creo que sea lo que se vaya a dar tan fuerte en el Congreso, porque al final del día todos tendrán que entender que en este caso el Partido de Acción Nacional verá por la militancia y verá por la ciudadanía, porque es el lema que traemos. Sí, al final del día a lo mejor el PRD, el PAN, pero creo que no vayan a perder de vista a ustedes, porque es trabajo de ustedes, que no se pierda la sensibilidad de lo que viene, pero para la ciudad. Creo que eso es bien importante, que tú te sientes con tu bancada y lo vean y lo atiendan. Solo hay tema, Eduardo. El aceptar que algo se hizo mal en el pasado y que se refrenda en el presente es volverse a equivocar. No se refrenda. No, por eso digo, si ellos en el ejercicio democrático de elegir las comisiones no hicieron parte a las demás bancadas, creo que fue un error de ellos de principio. Porque el ejercicio democrático lo obedecía, ¿me entiendes? Bueno, pues, por ejemplo, en mi perfil no estaba la Comisión Indígena porque pertenezco a un municipio urbano, pero bueno, se acepta y lo hago con toda responsabilidad. Pero creo que sí faltó madurez de oficio ahí. Es que muchos me contestan así, es que se hacía así antes. Bueno, pero si se hizo mal, ¿por qué lo refrendas en el presente? Entonces estás equivocando también. Pero que es malo o bien. No, bueno, hablo de lo que tú me decías. Es bueno o malo en su momento, ¿no? Exacto. Eso es... A lo que me refiero es que si para su juicio se hacía mal y lo refrendan en el presente, pues entonces seguimos cometiendo el mismo error, ¿no? Lo que hay que es avanzar. Entonces yo les digo, no me digas eso porque igual no era yo parte de esas decisiones, pero lo que creo es que hay que mejorar siempre, ¿no? Es lo que le digo a muchos de ahí, porque de repente hablan como con resentimiento, ¿no? Yo no soy culpa de su resentimiento, digo, cada quien adopta la situación a su medida, pero creo que hay que evolucionar, hay que mejorar por el bien precisamente de Quintana Roo, porque si los 25 podemos hacer un ejercicio democrático, participativo, de diálogo, porque todos los diputados tienen algo que aportar, Exacto. Todos tienen capacidad de aportar, pero si nos sesgamos de ese pedacito que nos puede enriquecer, pues estamos perdiendo un pedazo bueno para la ciudad. Sí. Todos veamos que son 25 diputados y listos para trabajar para el beneficio de la ciudad. Pues José Luis, déjame hacerte una última pregunta, ahora sí que obligada. Después del 5 de junio, cuando el PRI pierde en Quintana Roo la gubernatura, y bueno, y de facto gana el Congreso del Estado, digo de facto porque al final de cuentas lo perdieron. Sí. Los priistas se desmoralizaron totalmente en Quintana Roo. No ha habido una renovación de la dirigencia del PRI. José Luis González ha declarado que le gustaría ser dirigente del partido por obvias razones. Por otro lado, se dice en los pasillos del PRI, bueno, que las oficinas del PRI están cerradas. No sé cómo lo dicen, si están cerradas las oficinas. Hay que abrir, René. Se rumora que José Luis González va a ser el dirigente del PRI en Quintana Roo por la veña del Niño Verde. ¿Qué nos podrías opinar referente a esto? No, mira, obviamente tú sabes que el tema del partido es un tema que se cose aparte. O sea, el tema del partido ya, nuestro dirigente nacional, Ochoa, ya obviamente ha dicho que se van a abrir los procesos después de la salida de algunos gobernadores. Yo sé que Raimundo Quirino ha estado interactuando mucho en la Ciudad de México últimamente. También ya viene el tema de los consejeros nacionales, ya también viene la renovación de consejeros nacionales. Porque yo he escuchado de Raimundo, obviamente, el proceso del cambio de dirigencia se ha estancado un poco. Yo me he declarado, obviamente, ser un aspirante con toda la convicción, con toda la absolutamente de ser dirigente del partido estatal, al partido al que yo pertenezco, al que quiero, porque me siento con esa responsabilidad de cargar en hombros ahí que viene. No es fácil, pero ante la adversidad es también una gran oportunidad de trabajar. Yo nunca he visto esto como algo que nos esté impidiendo crecer. Al contrario, hay que aprender la lección, eso sí. No hay que ser soberbios. Yo sé que ser dirigente estatal del partido es complicado porque hay que interactuar con muchos municipios, donde los conozco a muchos de ellos, y de repente aún de la derrota son cerrados, son soberbios. Pues perdimos, pero aquí se hacen las cosas así. Tenemos que cambiar las formas de cómo se trabaja el tema del partido. Y bueno, lo mismo, yo creo que lo que buscan los priistas es una figura que levante al partido, primero, por quién es, por lo que ha hecho, y que crean que en sus manos no está un ejercicio para él vestirse y promoverse para hacer algo en el 2018. ¿Yo qué haría? Si yo agarrara el partido, mi primer pronunciamiento sería: yo no me pretendo elegir para nada, ni senador, ni diputado, obviamente presidente de la República menos, ni presidente municipal. Para que mi ejercicio democrático y de trabajo de fortalecimiento del partido sea honesto. Porque cuando tú traes implícito el querer ser algo, la gente en ese ejercicio de fortalecer el partido te identifica y no, está jalando para su molino. Entonces, demeritas mucho el ejercicio del partido, porque dicen, no, si no vas con él, pues no vas. Entonces, si yo hago un ejercicio de realmente honesto del partido, para forzar el partido, para lo que se viene en el 2018, y me saco algo de la jugada, entonces era un ejercicio honesto
y los priistas creerán en mí. Si no, me vería muy mal. Ese es un principio, porque muchos se equivocan, agarran al partido de plataforma para hacer en lo que se avisora en la próxima elección. Y por principio tendría que firmar esa honestidad para que todos creyeran en mí y que solo nos podríamos trabajar en el tema técnico, porque hay un tema aquí que no se trabaja mucho en el partido, tema técnico y político. ¿Por qué lo digo? Porque aquí en Cancún, y tú lo sabes, lo he trabajado más de 7 años en elecciones, y el PRI aquí antes, ¿te acuerdas? Antes de estos ejercicios, aquí era puro PRD, yo me acuerdo, nos mandaban PRD, estudiábamos los casos con analistas, con estadistas, fórmulas, y hoy en día eso ya no se escucha. Hoy es PRI verde, o verde PRI, como lo quieran poner, pero somos la alianza más fuerte que hay. Si te pones del otro lado de los partidos de oposición, bueno, los partidos en el poder hoy en día, al PRI y al Verde los ven fuertes. O sea, la cancha de Cancún para ellos es una preocupación. Somos los partidos más fuertes y no nos vamos a ir. Vamos a seguir trabajando en un ejercicio de fortalecimiento. Entonces, el PRD ya estaba cayéndose. Hoy a la figura de Carlos Joaquín crecen 2 partidos, aunque crece más, el voto fue más hacia el PAN que hacia el PRD. Cancún se pierde en las secciones donde la clase es media alta. Ya yo 7 y 8, que era sección que yo le decía a Pepe y a Leslie, cuidado con esas secciones porque cuando viene un fenómeno son vulnerables, pero en los populares nos lo llevamos casi todos, ¿no? Digo, la diferencia nos la dio a favor, aún con fíjate que nunca se había dado, aún con este voto razonado por arriba del promedio que teníamos de votación, y ganamos. Eso habla muy bien del ejercicio que se hizo, pero son varias variables que se sumaron. El buen ejercicio tal vez de Paul Carrillo, lo que se hizo en Cancún, la percepción, la estrategia, la campaña, el mensaje, las estructuras, todo se suma, Si eso no está alineado, de repente la elección puede ser vulnerable. Y yo te diría que asumiría con toda responsabilidad y convicción al PRI bajo estos principios, ¿no? Una es hacer un trabajo político y técnico muy fuerte en todos los municipios. Tienen que entender que tienen que trabajarse muy técnicamente. ¿Qué es técnicamente? Medir muy bien nuestro posicionamiento sección por sección. Capacitación, formación, más ideología, mayor penetración del ejercicio de gobierno, donde somos gobierno, ¿no? Y hacer un buen ejercicio democrático de nuestros procesos en las elecciones, que también es lo que nos ha dañado mucho. O sea, todo el mundo se siente merecedor de ser regidor, de ser diputado, de ser alcalde, pero lamentablemente muchos no traen esa formación. Y luego desaniman a más priistas. Oye, ¿por qué llegó él si yo era el que seguía? Estamos llegando casi al final del programa. Voy a dejar un último comentario para Joaquín y para Pacho. Rápidamente, nada más, difieren algunas de las cosas. Sí sé que el partido aquí está muy fuerte. Desafortunadamente la forma que se ha trabajado el municipio ha sido muy lastimosa. Se ha jugado con el hambre de la gente y creo que esa no es la mejor forma para convencer. Creo que los partidos se han aprovechado de esa situación y ojalá, y la gente está teniendo conciencia que no todo es con una despensa o 500 pesos por tu credencial. Entonces es momento de que despertemos esa conciencia a toda la ciudadanía. Creo que es importante, como tú bien lo dices, tenemos que salir a la calle. Los diputados tendrán que hacer sus casas de gestión. Importantísimo, que creo que la mayoría de las veces no lo hacen. Muy poca gente pone sus casas de gestión. Tenemos que entender que esto no es una confrontación de partidos, sino que la gente tendrá que preocuparse por atender a la gente. Sí, como tú bien dices, el PAN en este caso tuvo la mayoría de los votos. Despertó, creo que el PAN mucho más se mueve hacia la ciudadanía. Creo que es un momento de entender que tenemos que trabajar todos por el beneficio. Muchos de nosotros tenemos muchísimos años aquí en Cancún y Cancún siempre ha sido lastimado, utilizado y prostituido hacia la gente de la necesidad. Entonces, bueno, trabajemos en un mejor ambiente, trabajemos en un pro a la ciudad, en un pro a nuestro estado, porque ha sido muy lastimado, muy robado, y creo que es momento de parar con esto, porque no nos la vamos a acabar y el pueblo nos los va a exigir en su momento. Entonces, muchas gracias por estar en el programa. Gracias, Eduardo, al contrario, mucho gusto, gracias. Como siempre a ustedes dos y gracias por la invitación. Gracias, Eduardo. Pues José Luis, yo nomás quería retomarte algo de la pregunta que te hizo un compañero Víctor Flores referente al Congreso. ¿No será que el Congreso se cerró a otras propuestas que tenían como diputados locales? En ese sentido, se dice y se rumora mucho que nada más se centraron en Raimundo Kim para que él sea el presidente del Congreso del Estado, abriendo otras propuestas que también tenían un poco de relación con Carlos Joaquín y con el gobernador saliente. La realidad es que el hubiera, pues es difícil avisorarlo, pero en ese momento se decidió por Raimundo Kim, las 3 bancadas en su momento, hasta 4, una cuarta ya andaba sumándose por ahí. Fue cambiando toda esta discusión. Ahora, si hubo otros canales del ejercicio político para sumar y nosotros lograr la gran comisión, nunca los vimos. También hay que decirlo, ¿no? Había el rumor, pero nunca hubo algo oficial o alguien que se sentara con nosotros y nos dijera, oye, va por aquí, va por acá. Y seguramente si hubiera habido esa apertura, seguramente hubiera aceptado también Raimundo Kim, porque digo, no fue una camisa de fuerza Raimundo, fue un tema que se hizo en su momento,
pero hasta donde yo recuerdo, y lo digo como diputado, estuvimos activos viendo cómo estaba este tema, no hubo una figura que nos dijera, por aquí podemos hacer este ejercicio democrático para sumar y que ustedes hagamos este trabajo, pues hay que decirlo, de equilibrio político con ustedes. No lo hubo, y si lo hubo lo desconozco, o se quedó en pocos. Tan es así que no trascendió, ¿no? Y bueno, el hecho de Ray, pues bueno, yo no le quisiera cargar el peso a Ray de todo lo que está sucediendo en Quintana Roo, porque hoy en día, pobre, anda cargando todos los males del Estado. Y bueno, Ray no definió una elección. O sea, Ray fue un jugador. Ray en el pasado fue un estratega político, ganaba todas cuando era operador de campaña. Yo no lo podría catalogar como un perdedor porque no lo es. Es un chavo con mucho oficio, con mucho ejercicio. Está cargando algunas cosas, pero bueno, él tiene claro en su oficio la madurez para cargar ello como líder. Como líder. el IVA, ¿no? Como el IVA, que ahora dice que no quiere Sí. regular su decisión. Sí, fíjate que aunque... Mala decisión, ¿no? Pero Sí, bueno. lo que pasa es que también yo entiendo que cuando estás en ciertos ejercicios políticos, sobre todo en el Congreso de la Unión, donde como tú bien dices, te venden un proyecto de nación aunado a ciertos parámetros y de repente fallan, hay que decir hoy en día nos damos cuenta que fallaron, pero si hubieran sido virtuosos tal vez no fuera criticado. Porque no vemos Sí. el beneficio de la Sí, ciudadanía. a eso voy. Vemos una línea y no vemos el beneficio. No, pero me refiero de que todos. tal vez hasta el incremento del Hugo puede haber sido beneficioso para Quintana Roo, pero no se vio. Al no verse, pues simplemente es una mala decisión y hay que aceptarlo. O sea, yo creo que yo como priista acepto que no queremos más incremento en la gasolina, en las tarifas eléctricas. O sea, lo sabemos. O sea, simplemente tal vez hubo un error o no vendieron bien el proyecto de qué tiempo debe haber llevado este proceso para que hubiera este cambio. Porque obviamente al abrir la competencia en el sector energético, pues era como por obviedad que las cosas van a bajar, a mejorar la calidad, a bajar los precios. Pero no ha sido así. Igual, en 6 años más la historia nos da la razón y otros la van a etiquetar de otra forma. Es que en México estamos muy acostumbrados a la inmediatez también, no a largo plazo. Los procesos requieren tiempo. Te lo digo porque yo manejo mucho los procesos. Hay programas y temas bien interesantes que se han aterrizado en la ejecución, pero como no culminan, todos los tachan de fracasos. Y yo te diría, le faltó 2 días más para progresar, pero no nos damos esos tiempos. Pero vender bien esos proyectos también debe de ser parte del gobierno en ejecución, porque si no lo vendes bien, lo vendes mal y al rato se te revierte, pues no tienes nada que decirle a la gente. Si tú estás diciendo no voy a meter más gasolinas y das gasolinazos, pues, ¿cómo defiendes eso? Claro. Más o menos por ahí lo puedo defender este tema. Creo que Raimundo en su momento no creo que los 500 diputados del Congreso piensen mal en México, creo que quieren que le vaya bien a México, creo que a todos quieren que le vaya bien, pero no estuve en sus zapatos, tal vez le vendieron bien el proyecto. No tropicalizaste, creo que eso es lo importante. Sí, No tropicalizas, avientas el proyecto hacia toda la nación, cuando no tienes, como tú bien dices, como los diputados plurinominales, Sí. no has caminado la calle para saber dónde está la necesidad, ¿no? Dónde está entrando el dinero, cómo entran. O sea, no lo ves así, entonces eso es bien importante. Claro. Bueno, de hecho él iba a acreditar y por pagar. En los empresarios no les perjudicó tanto, porque antes tú en el 16 y en el 11 acá entonces tenías un problema ahí de IVAs. O sea, al empresario no fue tanto el problema, el ciudadano sí. Yo como funcionario también, porque ahora de comprar tantas playeras, ahora tenía que comprar menos por el IVA. O te venden de dar el precio y cuando te dicen el IVA dices, ay no, pues está muy caro. Así te sorprende de repente. Ojalá ¿no? dices, démelo sin IVA. No quiero factura. Mucho, la verdad quisiera que fuera así, sí, pero ya efectivamente. cae una irregularidad el comerciante, ¿no? Pero obviamente son temas complicados, complejos, pero al final de cuentas, si llega aquí a la bolsa y no ve uno de los beneficios, no hay mucho que Pues discutir. muchas gracias, José Luis. No, gracias a ustedes, ¿eh? Pues muchas gracias, la verdad, Víctor, temas muy Joaquín. interesantes sobre la mesa. Agradecemos tu presencia aquí en Gracias, este programa. gracias, muchas Y gracias. pues nos despedimos de nuestro amable auditorio. Vamos a regresar la próxima semana con interesantes invitados. Nosotros vengo con pelo.